Buenas a todos y bienvenidos seáis. Antes de comenzar con esta historia, espectacular historia, me gustaría advertir que esta historia está basada en un hecho real. Es cierto que yo voy a usar otro nombre y no voy a usar la imagen de esa persona por diferentes motivos que no vienen al caso, pero lo que sí puedo decir, al margen de que pueda tener ciertos toques como fantásticos o poco realistas, es una de las mejores historias sobre viajes en el tiempo o creaciones de máquinas en el tiempo que se puedan escuchar, ya que, como digo, tiene un componente real. Esta persona existe y aún a día de hoy continúa luchando por conseguir ese sueño, volver a ver a su padre fallecido. El ser humano suele navegar a lo largo y ancho de su vida en un mar de sufrimiento, felicidad y otra serie de sentimientos que conforme se avanza en la vida van alternándose de un extremo a otro, pero donde una persona suele flaquear sobre todo es sin lugar a dudas cuando pierde a un ser querido. Muchos o casi todos vemos la muerte como el final de algo, el final de la existencia como seres, pero como en alguna otra ocasión os he dicho, aunque sea doloroso, la muerte no es más que parte de la vida. Todo en este mundo nace y muere, y así es como debe ser. Andrei nació en el seno de una familia muy corriente en Rusia. Desde bien pequeño, una unión muy fuerte le unía a su padre. Quizás la dificultad que tuvieron por traerlo al mundo hizo que sus padres tuvieran un fuerte apego hacia el pequeño Andrei. Pero aunque el amor de una madre no tiene comparación, en este caso era su padre el que tenía una conexión especial con él. Una conexión casi mística o espiritual entre un padre y su hijo. Desde temprana edad su padre siempre lo llevaba con él, casi a cualquier lugar que éste iba, lo hacía acompañado de su pequeño hijo. Los años fueron transcurriendo y el pequeño pues iba creciendo, casi de la misma manera que crecía esa relación tan especial padre e hijo. Juntos iban, a pesar de ser tan solo un niño de 4 o 5 años, a pescar, a pasear por la naturaleza, iban a diferentes lugares. El padre amaba a su hijo por encima de todo y Andrei en este caso, a pesar de su corta edad, también amaba a su padre por encima de todo. Pero en muchas ocasiones se dice que la felicidad no suele ser demasiado duradera, y en este caso fue así, o al menos lo habréis intuido por el título y la historia en sí de este muchacho. Un par de años más tarde, cuando Andrei tenía unos 7 u 8 años, la desgracia iba a golpear su vida, de la forma más dolorosa y cruel. Mientras ambos, padre e hijo, se dirigían en el coche del padre de este a ver un partido de fútbol de su equipo preferido, el padre de Andrei comenzó a sentirse mal al volante. Se desvió como buenamente pudo al arcén de aquella carretera. El hombre cada vez se sentía peor y el pobre Andrei, tan pequeño, no sabía qué hacer. Le gritaba, le golpeaba, pero su padre no reaccionaba, hasta que unos instantes más tarde, sin remedio alguno, este falleció. Y lo peor de todo es que lo hizo ante los ojos de su amado y querido hijo. Y a partir de aquí vendría lo más interesante y lo más increíble de toda esta historia, de lo que le sucedió a esta persona. ¿Cómo alguien es capaz casi de lo que sea por ver, aunque sea por unos momentos, a un ser querido que ya no está entre nosotros? Como podéis imaginar, Andrei quedó devastado. No solo se había ido para siempre su padre, también era su amigo, su apoyo, es que realmente lo era todo. Su madre, de igual manera, quedó muy triste, casi olvidando la educación y cuidados del aún pequeño niño Andrei. Pero este chico, como no se podría considerar normal, ciertamente, a pesar del gran dolor que tuvo que soportar, continuó con su vida, pero con el firme objetivo de volver a ver a su padre. Era como su única obsesión ya. Con el transcurrir del tiempo, el niño se fue convirtiendo en un hombre y a pesar de no estar demasiado asistido por su madre, él centró todo en los estudios.
Fue con el tiempo nombrado, gracias a su ardua labor, profesor asistente en una de las universidades más importantes en Rusia, recibiendo a su vez varias distinciones académicas. Pero donde más puso empeño fue en el estudio e investigación en agujeros negros, relatividad general, cosmología cuántica, astrofísica relativista y sobre todo viajes en el tiempo. Y todo eso lo hizo siempre enfocado en su padre, construir una máquina del tiempo para volver al pasado y estar, o al menos ver a su padre. Esa era la única finalidad de Andrei en esta vida. Todo en su vida lo centró en eso. Como podéis imaginar, no fue una tarea sencilla. Se fue apoyando en un principio en diferentes teorías y posibilidades de alterar el espacio-tiempo. En ocasiones Andrei, ante tamaño desafío, perdía la fe y la esperanza. Intentaba de alguna manera encontrar cierta inspiración, entrando en contacto con la naturaleza, buscando momentos de soledad. Caminaba por lugares tranquilos, donde su mente se pudiera enfocar en tan compleja y casi imposible hazaña. Pasaba días y días estudiando y trabajando en ese proyecto, también muchas noches e incluso madrugadas enteras. A pesar de reconocer que aquello era una tarea titánica, él insistía. El afán de volver a ver a su padre le empujaba hacia algo que solo en los libros o películas de ciencia ficción se había visto. Él tenía la fuerte convicción que tanto la materia como la energía pueden crear un campo gravitatorio. Esto significaría que la energía de un rayo de luz puede producir un campo gravitatorio, y que en el campo gravitatorio débil de un láser de anillo unidireccional se predice que una partícula neutra giratoria, cuando se coloca en el anillo, es arrastrada por el campo gravitacional resultante. Andrei probó múltiples combinaciones y posibilidades, pero a pesar de tener lo que podríamos llamar máquina del tiempo lista funcional, nada parecía tener el efecto deseado. La energía se concentraba como él esperaba, pero el resultado no era el deseado. Hasta que un día o una noche, y aquí es donde podríamos interpretar que esta historia tiene un factor más fantástico o menos realista, estando en la soledad de su habitación, algo cambió. Cuando volvió a probar su máquina del tiempo, ocurrió algo diferente al enviar el haz de luz o láser. Pareciera como si algo en aquel punto cambiara o se distorsionara. No ocurrió nada más, pero dentro de su corazón había algo o sabía que estaba en el camino correcto. Días más tarde, tras hacer una serie de cambios o retoques en el aparato, y nuevamente siendo de madrugada, volvió a intentarlo, y en esta ocasión el bueno de Andrei obtendría resultados. Donde había dirigido el láser se abrió como una pequeña grieta, pero lo que vio a través de ella no le resultaba como familiar, podríamos decir. Pareciera como un lugar desconocido para él. Entonces cambió la dirección del haz de luz hacia otro lugar de la habitación y vio algo asombroso. En esa pequeña grieta pudo ver una escena maravillosa, casi mágica. En ella se veía a su padre y a él jugando en su por aquel entonces habitación. Andrei no daba crédito. Había abierto una grieta espaciotemporal, dando lugar a visualizar un evento pasado muy concreto. Allí se quedó observando durante unos minutos aquella escena a través de esa grieta, y no podía contener las lágrimas. Por increíble que esto pareciera, estaba viendo a su padre una vez más en vida. Había conseguido en parte aquello por lo que había luchado toda su vida, pero ahí no iba a quedar todo. Algo en su corazón, una espina se le quedó clavada. Aun habiendo visto a su padre, se dio cuenta de que nunca podría volver a estar con él, o tocarlo, o sentirlo de cerca. Esa máquina que había construido con todo el esfuerzo de su corazón solo servía para eso, para visualizar momentos concretos del pasado, pero nunca poder viajar o trasladarse él mismo al pasado. Aun con todo eso, Andrei se llevó en lo más profundo de su alma el poder haber visto de nuevo a su padre fallecido,
aunque fuera solo unos momentos, pero también comprendió que no se puede regresar al pasado, que lo que ha sido es imposible revertirlo y que la vida debe continuar, pero sobre todo que la muerte es parte de la vida y que recordar a su padre con cariño y amor era lo más justo que podía hacer, al igual que deberíamos hacer todos nosotros. Una vez asimilado Andrei, abandonó el proyecto y dejó de alguna manera el pasado de lado y miró, eso sí, con esperanza y alegría al futuro. Esta experiencia o historia, como os decía, está basada en un hecho real, pero por diferentes motivos he intentado y he creído conveniente hacerlo a mi manera. Espero que al menos os haya gustado y realmente os quería decir que cuando uno se propone algo y lo hace con todo su empeño y fuerza, puede llegar a conseguir cosas increíbles y sobre todo inesperadas. Y nada más. Un gran abrazo para todos y todas, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.